¿Quieres arrancar presentándote, contando cuál es tu nicho, qué haces? Por supuesto, más vale. Bueno, yo tengo muchísimos años trabajando en marketing, soy licenciada en comunicación en realidad, lo que pasa es que, bueno, en aquella época cuando yo estudiaba no existía tanto la licenciatura en marketing. Tuve algunas lindas experiencias en empresas grandes, pero la verdad que siempre tuve como la inquietud o necesidad, barra necesidad, de desarrollar como mi propio emprendimiento. Y a lo largo de mi carrera he ido mixturando un poco, trabajo en relación de dependencia, más de empezar algún emprendimiento y demás. Desde hace algunos años estoy abocada o estoy trabajando en lo que es marketing B2B. Trabajé en relación de dependencia en una empresa de tecnología. No lo dije, se debe haber notado, pero yo soy de Córdoba. Y en Córdoba hay una industria del software, o industria, digamos, de la economía del conocimiento súper importante. De hecho, existe un clúster y demás. Y bueno, por casualidad de la vida empecé a trabajar en una empresa que se llama Pipeline, que es una empresa de tecnología, una software as a service, consultora y software as a service, en realidad. Y me interesó muchísimo el mundo B2B. La verdad que me tuve que poner como a aprender un montón. Yo venía más vale en marketing B2C, había trabajado en la interior, había sido vocero de una empresa de una distribuidora de gas, cosas por ahí más relacionadas como con consumo general. Y bueno, cuando empecé a trabajar en esta empresa que no tenía área de marketing, me puse a desarrollar el área de marketing y también en un sentido sentí un desafío súper importante por entender cómo funcionaban estas empresas y cuáles eran las necesidades específicas que tenían en relación a marketing. Y acá agrego también toda la parte comercial, porque en este tipo de empresas que son un poco más chicas, funciona distinto. O sea, realmente el área de marketing y comercial están súper imbricadas. Y bueno, todo ese aprendizaje en un momento dado, la verdad que me empecé como a aburrir un poco en la empresa, porque también son empresas por ahí un poco más chicas, esta es una empresa de 100 empleados, y bueno, como yo he sido medio inquieta siempre, me empecé un poquito a aburrir y empecé a pensar, bueno, ¿y qué más puedo hacer? Y a través del contacto me surgió la posibilidad como de hacer una consultoría en otra empresa de software. Me llamó un conocido, que es consultor de marketing, se me dice, me ven una empresa de software que me está preguntando acá, yo sé que vos trabajás con eso, ¿no le querés hacer vos una consultoría? Bueno, ¿cómo no? Le pasé una propuesta y me dijeron que sí, así que estuvimos también como un año y medio trabajando. Entonces ahí fue, esto fue hace unos 2 años más o menos, cuando yo vi que por ahí tenía oportunidad realmente de empezar como mi emprendimiento propio, basado sobre todo en lo que yo había aprendido, en lo que yo sabía, en lo que yo podía aportar a este sector en particular, y la verdad que me animé y me decidí, digamos, como decir, bueno, renuncié a este vínculo en relación de dependencia, me la jugué también porque tuve que plantearles bueno, che, yo no voy a trabajar más en relación de dependencia, yo ahora puedo aportar, pero desde el costado del consultor, les interesa, me pudieran haber dicho que sí, que no, lo que sea, gracias a Dios me dijeron que sí. Y bueno, y ahí fue cuando empecé por ahí a trabajar un poco con Ceci, o sea, entendiendo que esto que yo sabía tenía valor, que fue la primera validación que tuve cuando me generé este segundo cliente, entendiendo que eso tenía valor, empecé a trabajar con Ceci en cómo estructurarlo para conseguir más clientes. Y cuando me estoy un poco refiero. Y con Ceci ahí creo que hay dos cosas importantes, digamos, ¿no? No solo es cómo estructurar el producto, sino también todo aquello que yo lo sé de marketing, pero aplicado a mí misma. Eso es algo súper diferente también, y algo, digamos, sobre lo cual creo yo es mi principal desafío hoy, digamos, ¿no? Algo que a mí me resulta tan sencillo como vender productos, servicios que hacen otros, pero bueno, aplicar todas esas técnicas a esta carucha, digamos. Esa es la Exacto, cuestión. ¿Mm? exacto. Excelente, Flor. Y vos entonces, ya tenías, bueno, tu gran cliente, entre comillas, que era tu empleador, después tuviste un segundo cliente que Correcto. volvió por referidos, y viniendo del marketing, que hay varias personas dentro de este proceso que vienen del palo del marketing, y te recontra entiendo que realmente hacer marketing para otros versus hacer para uno es un mundo de diferencia.
Y en ese sentido, Flor, vos, sabiendo tanto de marketing, ¿cuál sentías que era el principal desafío que vos tenías en el contexto de captar clientes? Sí, a ver, para mí el desafío es, yo siempre me sentía una persona, estoy segura que esto le va a tocar la fibra un montón, muy tímida, a pesar de que, miren que fui vocera de una empresa que trabajaba en 6 provincias, y justo me tocó una etapa también dentro de esa empresa que me tocó hablar en los medios un montón, explicar cómo se armaba la tarifa y demás, pero siempre me resultó mucho más sencillo hablar por terceros, vender para terceros y demás, que hacerlo para mí. O sea, para mí la principal barrera es como esa propia timidez o esa duda que por ahí uno tiene sobre sí mismo de si lo que yo hago verdaderamente tiene valor o no tiene valor. A ver, para mí no hay ninguna discusión. A mí mi experiencia me ha demostrado que yo me siento ahora como un potencial cliente y tengo la capacidad de, entiendo yo, de hacerle sentir que el que yo sé le va a servir, ¿bien? Pero bueno, pero es como una lucha con uno mismo, digamos, ¿no? Es como que a uno le cuesta ponerse en ese lugar de importancia. Yo creo que eso es lo más importante, esa es la diferencia central, digamos, tirar abajo esa barrera de lo que uno vale y de que uno también hacerse valer en esa instancia de venta y de presentación personal, ¿no? Totalmente, totalmente. Además, claro, cuando uno está dentro de una estructura, tiene una seguridad distinta, como que tenés una red. De Tenés ahí, un background, tenés como una espalda ajá, diferente, exactamente, sí, pero bueno, uno solito creo que empiezan a operar otras cuestiones que hacen que no sea una tarea tan sencilla, digamos, ¿no? exacto. Y querés contar, Flor, cómo captaste ese primer cliente, Claro. en qué red social vos estás posicionándote, un poquito cómo fue ese primer cliente, que también te pregunto, era desconocido, ¿cierto? O Totalmente sea, desconocido, ¿sí? Sí. excelente. Bueno, ese primer cliente surgió del ejercicio inicial de que armamos con Ceci, de buscar a esos 5 founders. En mi caso, a ver, yo trabajo con LinkedIn porque yo le vendo a empresas. Entonces, mi foco por ahí, mi público objetivo son un poco los founders o los directores de venta. Entonces, hicimos una primera acción para capturar el interés, digamos, de 5 founders y la materia de cambio era un diagnóstico muy sencillo en el que ellos podían analizar o evaluar el estado de madurez en el que ellos estaban en materia comercial. Para eso, Te muteaste, Flor. ahí Ahí está, va. perdón. Para eso hice una publicación en LinkedIn, después con Apollo, que es una herramienta, armé una base de datos bien segmentadita, por ejemplo, le puse founders de startups o empresas de tecnología, SaaS de Argentina, que no superen los 50 empleados, más o menos así armé la base, creo que me quedaron 350 contactos y una cosa así. Y a través de LinkedIn armé una secuencia automatizada con el Briefify famoso, en la que yo les mandaba, primero les visitaba el sitio, creo que les daba un like en algún post, luego les mandaba la invitación a conectar, y cuando me aceptaban les respondía con un mensaje muy de apertura de conversación. Un mensaje que decía, che, ¿estás captando clientes? ¿Cómo te está yendo? O sea, una cosa así como media abierta. ¿Lo estás haciendo de manera sistematizada o solo estás trabajando con referidos? Y la verdad que ese primer mensaje me abrió varias conversaciones, no puntualmente con este cliente. O sea, este cliente son 2 socios, los dos estaban en esa base de datos, los dos recibieron el primer mensaje y solo uno respondió al segundo mensaje. ¿Está bien? O sea, el primer mensaje era una apertura de una conversación así muy free, y si no me respondían nada, les enviaba un segundo mensaje en el que les contaba que, bueno, que estaba indagando un poco en cómo las empresas de tecnología están haciendo para escalar y que tenía un diagnóstico de madurez que a mí me iba a servir de mucho si ellos lo podían completar y que a modo de agradecimiento por completar ese diagnóstico yo les iba a hacer una devolución por mail muy sencilla de lo que yo veía que ellos podían accionar para mejorar su captación de clientes. Y bueno, y uno de los socios, uno de estos chicos,
lo hizo a ese ejercicio, hizo el diagnóstico, me escribió, yo después le devolví el mail, y quedó como en la nada, ¿no? Y al cabo de un tiempo, yo creo que, no sé, ha pasado quizás un mes, me contacta el otro socio a través de LinkedIn. Y ahí sí, ya hicimos una reunión de ventas, y bueno, yo por supuesto en la reunión de ventas, ya es toda una cosa mía, pero yo siempre les pregunto qué fue lo que les llamó la atención de mi propuesta, de mi mensaje, como para darme el espacio para sentarnos a conversar, y justamente fue eso, ¿no? Me dijo, mira, a mí lo que más me llamó la atención fue esa primera pregunta tuya, eso de si dependemos de referidos o si tenemos un sistema armado, porque la verdad me dice que ese es nuestro problema, digamos. Hoy por hoy estamos viendo, digamos, que se nos ha frenado el crecimiento y nos estamos preguntando cómo hacer para construir un sistema, porque nos damos cuenta que son todos referidos, y bueno, digamos, ese encaje fino, digamos, porque esto también hay que entenderlo así, ¿no? De los 350, yo creo que obtuve 5 respuestas. De las 5 respuestas estoy trabajando 2 propuestas, y de las 2 propuestas le di una. ¿Bien? Pero bueno, también, ¿qué es lo que sucede? O sea, yo hice este ejercicio una sola vez, ahora estoy testeando una herramienta nueva que permite hacer mailing, automatización con LinkedIn y demás, por eso me estoy demorando en lanzar la segunda campaña, digamos, pero esto también hay que entenderlo, que no todas las personas van a conectar con vos, porque no todos están pasando, o no todos tienen el problema con el que vos intentas abrir esa conversación, ¿no? Eso es esencial. Ese macheo de yo te puedo ayudar con esto y que el otro realmente tenga ese problema, es lo que hace, digamos, que toda esta actividad de ventas tenga que ser de manera sencilla. No es tan sencillo, no es que vos pidas la caña y aparecen 20, no. Es un encaje de necesidad, momento, presupuesto, que es difícil de conseguir, digamos, ¿no? Exacto, O exacto. el tiempo, digamos. Total. Y vos, Flor, ya venías, por ejemplo, prospectando en LinkedIn, digamos, antes de este proceso, ¿vos ya habías intentado prospectar o publicar contenido, algo de eso para captar clientes? La verdad que no, nunca lo había hecho de manera sistematizada, previo, digamos, a este ejercicio que hicimos con vos. Me imaginaba, antes de empezar este ejercicio con vos, que LinkedIn era el lugar en donde yo tenía, digamos, que figurar o hacerme notar, por supuesto, pero no había hecho, ni publicaba seguido, ni había hecho acciones consistentes o campañas automatizadas en relación a ofrecer mis servicios. O sea, yo también tenía la idea de que necesitaba como entender qué vender, que creo que es algo que todavía le sigo hasta dando un poquito de vueltas, de cómo, en realidad no es que qué vender, yo sé que lo que yo tengo que vender es lo que yo sé. Lo que a veces me cuesta un poco es trabajar ese cómo, digamos, ¿no? Ok. Como para que los chicos que están acá también lo entiendan. Yo, por ejemplo, hoy tengo 2 clientes grandes de consultoría, a las que yo les cobro un fee mensual, que se llama retainer, y bueno, y con ellos laburo, no sé, 1 año, 6 meses, bueno, ese no es el objetivo de este ejercicio que hacemos con Ceci. Yo creo que el ejercicio de Ceci tiene por objetivo que a mí me permita rotar un poquito más los clientes, que me permita vender algo un poquito más acotado, porque esos 2 vínculos de largo plazo que yo tengo no tienen mucha forma. Entonces a mí me llaman y me dicen, che, no te necesitamos más, y me quedo sin, digamos, ¿no? Pero no tienen forma porque, bueno, te dieron así, te dieron como consultorías, medias amorfas, digamos. Yo siempre veo eso como un riesgo, y por eso entiendo, o por eso empecé a hacer este ejercicio con Ceci, en el entendimiento de que necesitaba como armar 1 o 2 productitos y salir a conseguir clientes y rotar también con esos clientes, ¿no? Porque también, a ver, en estas situaciones de retainer fijo, no quiero decir que te aburrís, digamos, pero son siempre las mismas problemáticas. Yo creo que justamente tener la posibilidad de conectar con otro tipo de empresas, aunque sea dentro del rubro que vos trabajas, ¿no? Pero bueno, empresas que tengan otras problemáticas, yo creo que es súper enriquecedor trabajar para ellas. Y siempre estás trabajando con los mismos 2, y los problemas son los mismos, la velocidad se vuelve lenta, entonces también para uno no es una situación como súper enriquecedora si te interesa aprender, si te interesa verdaderamente entender, digamos,
que el B2B no es una fórmula exacta para todo el mundo. Yo tengo clientes que van a un montón de eventos y tengo clientes que laburan un montón de Google Ads. Pero bueno, en el medio, digamos, hay como muchas variantes para cada tipo de negocio, para cada tipo de SaaS, y esta estrategia no es una fórmula mágica, sino que hay que hacerle ajustes y demás. Entonces, en la medida que yo tenga muchos clientes, voy a aprender a manejar mejor esas variables, esas dinámicas, y mi servicio va a tener mucha más calidad. Totalmente. Y hay cosas que uno las descubre dando el servicio. O sea, a Totalmente. veces uno tiene una idea de algo y después te das cuenta que lo que realmente necesita el cliente es enfocarse primero en otra cosa, que de repente es lo Totalmente. que más va a mover la aguja. Por eso es tan importante llevarlo a la práctica y no Mm, quedarse quizás 8 meses desarrollando una propuesta que todavía nadie te compró. O sea, totalmente. mejor salir así con la estructura básica y terminar de validarla y de hacerla sólida en vivo con un cliente real. Sí, sí, sí. Y y de hecho me acuerdo, Flor, que nosotras como que revisamos la oferta y tuvimos esas sesiones como para hacer como workshop ahí en sesión en conjunto, porque Ujú. lo que a vos te pasa es muy normal, le pasa mucho, decir, che, y esto Mm. lo hago así, lo hago así, y es como, hay que tener como un poco esa valentía y esa confianza en uno mismo de decir, lo voy a resolver, yo ya sé de esto, yo ya lo hice muchísimos años, esta es mi estructura básica para salir a vender, y si yo no salgo al mercado nunca voy a saber, me voy a quedar con Totalmente. pensamiento, básicamente. Sí, totalmente. De hecho, por ejemplo, este cliente, que creo que fue de la semana pasada que me confirmó que iban a trabajar conmigo, bueno, ahora digamos, el viernes tenemos una primera reunión para empezar a trabajar la etapa 1, y estoy haciendo ahora el cuestionario, porque si bien yo tengo todo el conocimiento, nunca me había tomado como el trabajo de trabajarlo como una metodología, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ya sé que hay que preguntar, pero también está bueno que este cliente que yo lo quiero hacer entrar y salir más rápido, pase como por una idea de metodología, un cuestionario, un Excel o varias cositas así, en la que vayamos viendo los aspectos centrales. Yo así no lo trabajaba. Con los otros clientes es como todo in voce, como que diría o en la diaria o en la reunión semanal que tenemos. ¿No? Claro. Y en ese sentido, Flor, ¿qué sentís que te aporta a vos tener como una metodología, un paso a paso? Bueno, a ver, yo lo que busco en ese punto es ahorrar un poquito de tiempo. No es que le voy a construir una metodología o un paso a paso que no lo voy a modificar nunca, eso va a ser un work in progress permanente. Pero bueno, en esto que vos dijiste de que hay que animarse a vender sin tener por ahí la estructura tan clara, bueno, ahora que tengo el primer cliente voy a empezar a armar esta estructura y después lo iré mejorando con venideros, digamos, básicamente. Pero a mí me ahorraría tiempo, me haría sentir que ahorro tiempo, saber que cuando entre un cliente que le vendí este producto en particular, bueno, esto para el paso 1, esto para el paso 2, esto para el paso 3. Eso es nada más. Perfecto, Flor, perfecto. Y, y también, bueno, eso tiene muchos beneficios, Mm, pero incluso, por ejemplo, a la hora de la venta, que yo me acuerdo que mm, una de las sí, cosas que vos me contabas es que vos hacías presupuestos para cada cliente, entonces es sí, como, ok, totalmente. ¿cómo dejamos de hacer eso? Y yo sé que les pasa a un montón de ustedes, y creo que Ujú. es lo que todos hacemos al principio, cuando empezamos a dar nuestros servicios, es como, ok, tengo una reunión, después le hago la propuesta, y todo eso, bueno, hace que se vaya dilatando. Además de que uno pierde un montón de tiempo en alguien que todavía no Ni puso un peso conocer. en el fondo. Entonces, y también, Flor, ¿qué es lo que, digamos, lo que más sentís que te aportó a vos, ya sabiendo de marketing, este proceso, qué sentís como que fue lo más valioso que rescatás de este proceso, siendo que ya hay cosas que sabías de qué se trataban y las habías hecho? Entonces, ¿qué sentís Ujú. que fue como lo más valioso en ese sentido? No, sí, es cierto que uno conoce las técnicas, pero como lo dije anteriormente, no es lo mismo aplicarlas para uno. Yo, yo es algo que lo he meditado mucho, digamos, ¿no? O sea, yo creo que el solo hecho también de uno decir, voy a invertir este tiempo y dinero con Ceci para hacer este laburo, ya es darle un espacio a algo y representa darle un valor a algo que quiero hacer. Eso ya no está más en el plano de mi pensamiento. Eso tiene un tiempo concreto, un trabajo concreto que estamos haciendo los dos juntos. Entonces hay como algo que pase del plano de la idea, que pase a la realidad y al hacer diario. Que tenga en la agenda un espacio físico concreto en el que lo vamos a trabajar. ¿Saben? O sea, eso me parece importante, esa bajada a la realidad. Después, yo tenía, por supuesto, alguna intuición en relación, por ejemplo, de qué canal podría servirme a mí.
pero bueno, ahí también confié, digamos, en tu expertise. Sobre todo, lo que valoro muchísimo, Ceci, es que yo creo que eso es lo que vos haces, y eso a vos te ha permitido construir un negocio súper interesante, digamos. Entonces, para mí no es solo Ceci que viene con un método, este es el método que usó Ceci. O sea, para mí eso es una validación suficiente para entender que con sus matices, ese mismo proceso aplicado a lo que yo hago, va a también dar resultados. ¿Está bien? Yo me canso de decirle a mis clientes, a ver, porque yo básicamente que vendo, deja de depender del referido, deja de hacer cosas sueltas, sistematiza todo y vas a ver que vas a tener resultados. Bueno, ahora un poco de tu mano, digamos, es lo que estoy aplicando, es sistematiza todo y empieza a tener resultados, que no me cabe duda qué resultado va teniendo, ¿no? Entonces, yo creo que esas dos cosas para mí son súper importantes. El generar con vos un espacio concreto para trabajar esta idea que yo tengo. Y lo segundo, para mí es muy importante ver cómo vos pudiste ejecutarlo o llevarlo adelante. Para mí también es sin duda prueba suficiente de que el camino es por ahí. ¿Mm? Buenísimo, Flor. Y me encanta lo que decís de darle un espacio, porque hay algo que parece complejo, pero es algo muy simple. Si vos tenés un proyecto, tenés una meta, pero no tenés ni idea cómo va a pasar, lo más probable es que no pase. Entonces, solamente el hecho de Correcto. darle un espacio y decir, ok, esto ya es algo. Ujú. Entonces, completamente, y obviamente también confiar a mí también me pasó en su momento, yo he invertido en muchas mentorías y yo honestamente como que un poco apago el cerebro, digo, ok, si yo invertí en esta persona para que me ayude, voy a hacer lo que me diga. Y yo creo que eso es lo que hace que uno tenga resultados, porque si no, no tiene realmente mucho sentido. Ah, totalmente. Eh, y después, Flor, ¿qué fue, cómo fue para vos esa primera venta de un completo desconocido? ¿Cómo fue? ¿Cómo Bueno, lo viviste? Bueno, en la venta en sí, el proceso tuvo algunos matices, ¿no? Yo tuve una primera reunión con ellos, con uno de estos chicos, y no le hice la propuesta ahí, porque ¿qué siento a mí también que me pasa? Yo tengo como a ver, esto también es algo que después a nivel de armado de base hay que trabajarlo mejor. Pero me ha tocado hablar con gente que son dos flacos o que son 100 tipos, entonces, bueno, son empresas muy diferentes. E incluso también tengo un caso que es en realidad una especie de startup que necesita otra cosa, necesita que revisemos un poco las bases sobre las cuales va a sentar su negocio, digamos, ¿no? Ujú. O sea, a mí me estoy encontrando un poco con esa dificultad, digamos, que encarar a todas las reuniones igual, no lo tengo todavía con una presentación que las englobe, digamos. Entonces, necesito un poco escucharlos, pero me falta todavía desarrollar esa presa que le pueda presentar a todos sin sentir que no estoy dándole espacio a la necesidad que voy encontrando en cada uno. Entonces, ¿qué me pasa? Y me generó mucho miedo también, ¿no? Hice esa reunión, lo escuché y después hicimos una segunda reunión con una propuesta. La propuesta no difiere mucho, es cierto que voy trabajando más o menos sobre las mismas bases con algunas modificaciones. Vamos a llegar al día que tengamos una sola empresa y que la hagamos en esa primera instancia que creo es idea. Le presenté todo y el tipo me hizo 12.000 preguntas, ¿no? Y como yo soy muy charlatana, le contesté todo, ¿viste? Le conté. Y ahí yo sentí, ay, la puta, le estoy dando un montón de data y todavía no sé si me va a comprar. En serio, me pasó eso. Me pasó eso. Charlatana en el buen sentido, no sé, por ahí se rió alguien, pero cuando digo charlatana, quiero decir que vos me empezás a preguntar y yo te contesto, yo no me guardo data, no me guardo el nombre de las herramientas, nada. Hay mucha gente que sí lo hace, más en una primera instancia, ¿no? Entonces, cuando llegamos al fin de la reunión, me dice, bueno, buenísimo, déjame analizarlo con mi socio, porque también estamos viendo otras alternativas así de cara a Samsung. Y te cuento. Y ahí la verdad es que cuando cerré la reunión, me quedé pensando, oh, yo sé si se enteran más. Porque, nada, en el buen sentido lo digo, porque digo, qué manera de dar información, qué manera de invertir tiempo en armar una empresa un poquito más específica y sin saber realmente o con un completo desconocido, que a lo mejor pasa mucho, que por ahí la gente te llama, hace una reunión y no hace más que sacarte data, ¿no?
Y me quedé como con un sabor amargo, sinceramente. Me quedé pensando, qué mal que estuve, la verdad que es cierto, hay que tratar de vender en la primera reunión, no hay que perder el tiempo, no hay que darle tanta vuelta. Bueno. Después, por suerte, tuve la dicha, me parece que, independientemente de todas las contras que yo le veo a esa reunión, sí hay algo que sucedió en esa reunión, y es una conexión emocional con el tipo, eso sí se dio, digamos, con mi potencial cliente. Eso sí lo logré, más allá de toda la info que le di, yo creo que conectamos emocionalmente en el buen sentido de haber generado una sensación de esta persona puede ayudarme a mí a resolver el problema. Eso sí sucede en la reunión. Y bueno, y después ya directamente por mail me contestó que bueno, que habían estado analizando la propuesta y que habían decidido avanzar. ¿Sí? Pero bueno, Sí. pero esto es un aprendizaje también, ¿no? Porque bueno, como lo digo, con la tesis siempre insiste en esto de tener la presentación única, de aprovechar la primera reunión para tratar de cerrar la venta en esa instancia. Y bueno, a mí esa es la parte que por ahí más me cuesta, digamos, ¿no? Más me cuesta, no sé por qué me cuesta, sinceramente. No sé por qué me cuesta. Pero bueno, es algo que tengo que afinar, básicamente. Y también es que yo entiendo, Flor, que es algo distinto a lo que uno ve en otros lados. Y Uno está sí, acostumbrado a que para vender B2B, o sea, el proceso es largo, primero me tengo que reunir, me tengo que tomar 3, 4 cafés, después no, le tengo no que sé. hacer la propuesta, es como, es realmente Sí. como lo tradicional en un punto. Entonces, Ujú. esto es algo distinto, pero que también de alguna manera es, ok, no tiene por qué no ser eficiente. De hecho, es mucho más eficiente porque tenemos esa primera parte para entender, pero bueno, también es práctica, es Exacto, hacerlo. Es como exacto. decir, che, se puede cobrar en la llamada de venta. Uno dice, che, pero alguien que no me conoce me va a pagar en la llamada de venta. No, Yo sí, sí, sé sí. que para uno es como, che, esto puede pasar, y yo le digo, sí, puede pasar. Obviamente también hay gente que cierra en el seguimiento, no es que todo es una regla exacta, pero lo que sí es, ok, esto sí se puede hacer. Entonces, como tener esa mentalidad de, che, esto sí funciona, también, y después darse a uno tiempo para ir sintiéndose cada vez más cómodo y fluir cada vez más. Obviamente, Flor, si vos venís acostumbrada a, bueno, tener una llamada y después mandar por mail presentación y todo eso, es como, che, ¿y ahora cómo hago todo esto en una sola llamada? Entonces también es como practicar, o sea, decir, ok, yo sé que esto se puede, y después, Flor, preguntarte como en sí del programa, ¿qué sentís que es como lo que más te sirvió o lo que más te, sí, lo que más te llevas como decís, che, esto me sirvió un montón, como dentro del proceso? No, a ver, yo tengo un montón de cosas positivas en relación al programa para ver, ¿no? Por ejemplo, es muy interesante toda la info que me diste para postear, que aunque no me sale todavía del todo, yo igual todas las semanas, aunque sean dos porquerías, posteo. Aunque no esté contenta con ellas, pero todas las Excelente. semanas meto dos posteos, porque eso también forma parte de como esa continuidad que hay que darle, o ese sistema que hay que crear y que sea sostenido, porque no todo tiene que ser perfecto, hay que meter dos posteos por semana, salen dos posteos por semana. Comentarios también estoy metiendo por ahí un poco menos, ahí sí siento que hay que destinarle un poquito más de tiempo. Eh, ¿Por qué destinarle tiempo? Porque yo también por ahí estoy observando. Justo los otros días metí un posteo que no tiene nada que ver. Da la casualidad que con mi marido estamos haciendo un curso de soluciones basadas en inteligencia artificial. Mi marido es ingeniero civil, yo licenciada en comunicación. Entonces la verdad es que me quedó un post muy ameno, muy lindo de lo gracioso de que hacemos los dos puntos del curso. Puse una foto acá donde tomamos el curso porque es virtual, puse, digamos, eso gracioso de que leía cómo nos está interviniendo todas las profesiones y que no te podés quedar fuera. Y de golpe, de posteos que por ahí los pienso, los repienso, te hago una pieza gráfica, por ahí hasta me animo a hacer un video y que esto, que lo otro, todo lo que le ponía. Como mucho debo haber tenido 300 impresiones en un posteo, y el posteo con mi marido 5.200 impresiones. Y dije, wow, ay caramba. Ay, caramba, ¿viste, no? ¿Cómo? O la importancia por ahí de... Y además tiene creo que más de 60 reacciones, eso es otra cosa. La importancia por ahí de cosas que a lo mejor uno juzgaría como mundanas, quizás, o como esto no va a ser relevante, y sin embargo, creo yo
para la plataforma es un complemento perfecto para darte visibilidad, digamos, ¿no? Porque si te pones a pensar, todo lo demás está hecho con IA. Y mi consideración es que cada vez más todo aquello hecho con IA va a perder relevancia, ninguna duda que pierda relevancia. Entonces, bueno, ya me estoy animando, digamos, como a meterme yo un poquito también en los posteos, que no sea conceptual, que sea yo de mi vida, obviamente, siempre metido en un contexto, por supuesto, ¿no? Pero bueno, me parece que eso también es muy importante de entender, digamos, no son solo cosas sueltas, frías, hechas con la IA, imperfectas incluso, sino que hay que ver también cómo puede uno transmitir a través de las redes sociales aquello que hace. Totalmente. Y es que todos nosotros, todos los que estamos acá, somos el producto, básicamente. O sea, las personas terminamos comprando personas. Porque ¿cuántos hay, por ejemplo, que me pueden ayudar a invertir? Está lleno de personas. Pero yo al final le termino comprando al que por algún motivo me genera más confianza. Y si yo solamente veo el logo constantemente, nunca sé Totalmente. quién está detrás. Tal cual. Entonces, entonces hay que tener las dos cosas, o sea, la marca personal, obviamente después también tenemos que tener un producto, un servicio concreto para ofrecer, porque de nada sirve que a Flor le lleguen 5.000 visualizaciones, pero no tener exactamente definido a quién le resuelve un problema y qué problema. Como que al final todas esas visualizaciones se pierden. Pero trabajando bien la estrategia conseguimos atraer muchas visualizaciones a un perfil que ya está optimizado y tras el cual tenemos una propuesta sólida. Entonces, por eso es tan importante ser estratégico en eso también. O sea, no es como todo vida personal ni todo full negocio. Es ir Sí, encontrando esa forma. Y lo último, preguntarte, Flor, dos cosas me quedan preguntarte. Una es si tenés alguna creencia que hayas cambiado durante este proceso, durante este programa, algo que pensabas y ahora lo pensás distinto. la verdad que a mí en lo personal nunca me había tocado vender mucho, sinceramente. Eh, yo diría no la cambié, sino que es una validación de creencias, digamos, y a mí me parece que es súper importante para vender conectar con la gente. Eso me parece que es fundamental. Me ha pasado, digamos, o sea, estas dos propuestas, una que vendí, la otra que sigo trabajando, lo que fundamentalmente me pasó es haber conectado con la gente. Y sin esa conexión, es como muy difícil arrancar todo el resto, ¿no? O sea, en algún punto, también tiene que pasar algo casi en términos personales, de generar confianza, de ponerle empatía a esa conversación, de realmente tratar de ponerse en los zapatos del otro para entender cuál es el problema que tiene, y por supuesto, tratar de transmitir que uno es la persona que lo puede ayudar a resolver esa dificultad, ¿no? Entonces yo creo que esa cosita de la cuestión emocional tiene que estar. Y esa cuestión emocional tiene que estar en todo el proceso. Justo lo otro día leía o estaba viendo un videito de un chico que hablaba de cómo escribir mejores mensajes de venta, ¿no? Y también te decía esto, y a mí me pasa también, ¿no? Que a mí en mi LinkedIn, como todavía tengo como gerente de marketing de una empresa, aunque ya lo hice a ese trabajo, me escriben un montón por ofrecerme un montón de servicios. Y yo leo lo que ponen y te presentan personalmente, asumen que no tienen problema, o sea, que hacen unas descripciones eternas que no pasa por ahí. O sea, yo creo que tenés que generar la conexión desde ese primer mensaje, digamos, ¿no? Que es la parte más difícil, pero si no hay conexión, no hay apertura de la conversación. Y vos lo que necesitas es tener la posibilidad de sentarte a conversar con esa gente. En el marco de la conversación, por supuesto, vas a hacer el proceso de venta también, ¿no? Pero eso para mí fue una asunción, nunca me tocó vender, por eso digo algo que yo pensaba, y más que cambiarlo, fue una variación muy importante de todo este proceso. Buenísimo, Flor. Y lo último es, bueno, ¿qué le dirías a la Flor de hace meses atrás que estaba con la idea de iniciar su negocio después de tantos años de experiencia y lo dudaba y lo pensaba? ¿Qué le dirías? No, a la Flor de hace 20 años atrás le diría, ¿cómo no tenía más que antes, no? O sea, cómo no tenía más que antes? Eso es lo único. Yo también quiero informar que cumplí 50 este año, ¿no? Entonces eso también, hace si se lo conté.
Eso también es como un hecho importante en mi vida de decir, bueno, basta, no quiero tener más que esto, déjenme de joder, ni siquiera opino lo mismo que ellos, me tengo que estar aguantando, me tengo que estar aguantando que me vengan a decir qué hacer cuando ni siquiera estoy de acuerdo. Entonces, sin duda, o sea, ¿qué le diría? Animate, animate, eso le diría básicamente, animate. Me encantó. Lo importante es hacerlo. Viste, cada uno tiene Bueno, su proceso, su tiempo de maduración, de decir, bueno, le doy para adelante. Y se da para mí las cosas cuando se tienen que dar. exactamente. Ujú. Bueno, ahora sí, voy a abrir a preguntas. ¿Alguien tiene alguna? Ah, me encantó. Ni terminé de hacer la pregunta y vamos, adelante. Bueno, nada, no, primero agradecerle a Florencia, me pareció súper interesante. A mí en particular, bueno, todavía no estoy tan avanzado, pero me gusta esto de las entrevistas y de contar los wins porque me desbloquea mentalmente una creencia limitante que yo tenía de no se puede vender por LinkedIn o por otras redes, porque a mí mismo me pasaba que a veces te hablan con mensajes genéricos y vos te das cuenta que si, che, esto copiaste y pegaste y se lo mandaste a 300 personas, a ver, tiro al pichón a ver qué cae. Y está bueno lo que ella dijo de que, nada, y también les quería contar, no sé, estoy leyendo este libro que se llama, no sé si se ve, Vendes o Vendes, de Gran Cardón, que está muy Ajá. bueno, y que ahí justamente una de las cosas que menciona es realmente interesarse genuinamente por el cliente, porque o sea, nosotros le vendemos a personas y el ser humano es muy intuitivo. Vos te das cuenta cuando alguien realmente esté interesado y te quiere brindar una solución, más allá del tema económico, te quiere ayudar, o cuando solamente te ve como una bolsa de guita y bueno, venga la plata para acá y listo. Entonces generar esa conexión está muy bueno. Nada, y una duda que tenía, no sé si eso capaz después, no sé si está más adelante en el programa, pero porque creo que lo mío también va a ir mucho por LinkedIn, es si vale la pena o si ella usa LinkedIn Premium o si no es necesario eso. Bueno, yo tengo Premium, ¿está bien? No tengo LinkedIn Sales Navigator. No lo tengo porque en realidad hay herramientas que vienen como con la base de datos más del envío por mail. Aguántenme un segundo, perdón. Dale. Ok, Mm, vale. Mientras Flor resuelve eso, yo te cuento, igual te respondo, Gonzalo. La Bien. respuesta corta es: no es necesario. O sea, yo capté todos mis primeros clientes y sigo captando clientes constantemente con LinkedIn sin haber pagado premium. Entonces, no es necesario para captar clientes. O sea, nosotros es algo extra que podés probarlo si querés, porque vas a poder de repente filtrar mejor y encontrar más datos, etcétera. Entonces, está bueno, especialmente si uno de repente quiere llegar a volúmenes más amplios de gente. Pero no es algo necesario ni esencial. O sea, como te digo, yo capto Bien. clientes todos los meses y es la red social con la cual yo renuncié a mi trabajo full time y usándola gratis. O sea, con ciertas técnicas que ya después la veremos, pero no es algo necesario para captar clientes. Perdón, ¿yo sabes para qué lo uso, Gonzalo? Para jerarquizar un poquito mi perfil y después de Claro. chusma nada más. Para y nada más, porque el resto de la base de datos en realidad pago otras herramientas para conseguirlo, ¿no? Eso sí, perdón. Ujú. Que Bien. igual también puedes conseguir base de datos sin usar herramientas. Todo eso, lo También, que sí, Flor sí, usa, son como plus, pero no es como lo que más mueve la aguja realmente para captar clientes. O Claro. sea, puedes captar tranquilamente sin esas herramientas. totalmente. ¿Mm? Buenísimo. Y Bueno, tengo una más, si me dejan. No, obvio. le quería también consultar qué, digamos, o qué notó ella que estaba acostumbrada más a ese cambio que dijo que antes cuando trabajaba para una empresa, como que de alguna manera lo haces para otro. ¿Cómo sintió ese cambio de empezar a decir, no te estoy vendiendo lo que hace la empresa, te estoy vendiendo lo que hago yo? Porque eso también es un cambio y una evolución personal, no solamente desde el punto de vista del marketing o de las ventas. ¿Cómo fue ese proceso de hacer clic y decir, che, yo puedo, lo mismo que hacía para otro, lo puedo hacer para mí con muy buenos resultados?
Sí, mi experiencia en empresas es un poco, es una experiencia de la que yo me enorgullezco, ¿no? Yo trabajé 12 años en la voz del interior, que es el diario de Córdoba. Debo haber trabajado en 12 de los mejores años de esa empresa, tenía la camiseta recontrapuesta. Entonces, vender para una empresa para la cual vos te sentís orgulloso también de trabajar en esa empresa es una cosa muy fácil, digamos, ¿no? Eh, pero mira, yo también pienso que ahí está el truco, digamos, ¿no? Yo creo que uno tiene que sentirse orgulloso de lo que uno hace también, para encontrar ese ámbito de comodidad que a vos te permita sentarte frente a un cliente con la cara de convencimiento de que, y en realidad no solo la cara de convencimiento, con la actitud del convencimiento de que vos lo podés ayudar, ¿está bien? Porque nadie se puede sentar a venderle a nadie si no empatiza y si no está convencido también de lo que vende, ¿no? Yo lo que solo te puedo contar en mi experiencia laboral que yo tenía un gran convencimiento y orgullo de aquello en lo que yo trabajaba, digamos. Entonces, bueno, no me pasó por ahí de trabajar en una empresa de la cual tuviera 8.000 dudas y no me cerraran ciertas cosas, y no me pasó esa situación, digamos. Entonces, no lo viví como algo malo, por ponerle un nombre, no vendía también, te quiero aclarar, trabajaba en el área de marketing y relaciones, no vendía de manera directa, vamos a ponerlo de esta forma, pero siempre trabajé en ámbitos de los cuales me sintiera orgulloso. Si no, no hubiera podido estar en una empresa de la cual yo no me sintiera orgullosa. Pero bueno, ¿qué puedo trasladar a la experiencia de la venta personal? Eso, el mismo orgullo que uno debe sentir por lo que uno hace y el convencimiento de que da lo mejor de uno en ese vínculo y en ese intento por ayudar al otro, que bueno, a veces resulta y a veces no también, ¿no? Y la otra cosa, digamos, que no lo mencioné, pero que también me parece súper importante, que yo también me doy cuenta de que yo en lo personal soy una persona de barreras muy altas, ¿está bien? En términos de servicio entregado y demás. Y eso yo creo que también es algo que uno tiene que como calmarse un poco. Eso lo digo yo en mi mente permanentemente. No, calmate un poco, tampoco necesitas ser Einstein, digamos, ¿no? O sea, yo creo que muchas veces digamos, algunos tips concretos o acciones concretas pueden entregar muchísimo más valor de lo que uno imagina. Eh, pero bueno, eso también es pararse un poquito en los zapatos del otro, digamos, ¿no? A lo mejor vos te estás abriendo un mundo, lo estás iluminando en una materia que no conoce con 3 o 4 cosas y no necesita tener un mega desarrollo para, al contrario, capaz que lo confunde incluso, ¿no? Buenísimo. Gracias. De nada. Total, y una cosa que sumo, si alguien tiene otra pregunta puede ir levantando la mano, pero otra cosa que sumo es que un poco Flor decía, bueno, tener orgullo y tener confianza en lo que uno hizo. Yo pienso que a veces uno, obviamente cada vez que vamos a emprender algo nuevo, como es tener un negocio propio, uno va a tener inseguridades como con cualquier cosa nueva. Pero yo pienso que es muy importante agarrarse de argumentos objetivos que uno tenga del pasado. O sea, así como vos pudiste aportar valor por medio de terceros, aportaste valor. Entonces pensar, ok, ¿qué cosas yo conseguí en relación de dependencia? O sea, yo estoy segura que todos los que están acá, normalmente las personas que después terminan teniendo sus negocios son personas que, me sale en inglés la expresión como over deliver. O sea, somos personas que normalmente nos solemos destacar en nuestros trabajos, que solemos dar más que la media. Entonces, eso hace que también nos terminemos dando cuenta de, che, yo podría hacer esto por mi cuenta. Entonces, esa forma de ser y esa personalidad normalmente uno la traslada a todas las áreas. Si vos eras over-deliver y over-achiever en trabajos para otros, esto que decía Flor de tener una exigencia muy alta, lo más probable es que vos llegues a ser excelente también como independiente. Solamente hay que darte tiempo y esa confianza de si yo ya lo hice bien para otros, lo voy a hacer bien para mí. Me va a tomar tiempo. Seguramente ustedes no tenían la misma seguridad en sus trabajos después del primer año que el primer mes. Uno el primer mes normalmente está sintiéndose, qué sé yo la he pasado pésimo en los primeros meses de trabajo, pero creo que es lo que nos pasa a todos porque hay una curva de aprendizaje que uno tiene que tener. Y hay procesos, cosas que uno tiene que aprender de sí mismo, del rubro, etcétera. Y con un negocio es lo mismo. Pero ojalá a partir de esos argumentos de confianza. Si yo soy muy bueno haciendo para esto para otros, también voy a poder hacerlo para mí. ¿Me permitís agregar una cosa, Ceci? Yo creo que esa Obvio. curva es más larga todavía cuando vos querés emprender. Y también yo personalmente siento que mi peor enemiga soy yo misma, ¿no? Es como que uno, viste, por ahí cae o
o está con muchas dudas. Tiene que ver con formas de ser también, por supuesto, ¿no? Pero a veces, viste, la mente es muy bastardera con uno mismo, digamos, no con el resto. Entonces, creo que es una batallita ahí a diario que tenés, y lo que dije, por ejemplo, de los posteos de LinkedIn, que no son perfectos, yo después por ahí lo veo, digo, ¿qué habré querido poner? No importa, vamos para adelante. Todos los días, hay que meter, toda la semana los dos posteos, los comentarios, hacer la prospección, todos los días ese es lo gusto. ¿Qué es eso? Nada más. Y la mente que vaya para otro lado. Totalmente, Si no va a colaborar, totalmente, fuera. totalmente. Sabri, ahí estás muteada. ¿Cómo te hagas? Ahí está. Flor, te quería preguntar, en los contactos con clientes potenciales que vos tuviste, bueno, con empresas, ¿estás en contacto por ahí con gente que, digamos, o te relacionas con empresas que directamente no tienen departamento de marketing? Algunas no tienen departamento de marketing, y otras tienen una o dos personas. Viste que también en las SaaS o en las empresas más chicas siempre aparece primero el departamento de ventas y después cuando tienen tiempo y oportunidad de marketing, ¿no? Para mí, de hecho, esa es una situación bastante ideal, te diría, cuando no tienen un departamento, porque es como campo orégano para todo lo que yo puedo hacer. De hecho, esos dos clientes que yo contaba que tengo ahora, que son más de tipo consultoría, a los dos les estructuré yo el área de marketing, ¿verdad? Básicamente, ¿está bien? Pero bueno, ese tipo de clientes también lo veo como clientes un poco más grandes, que yo no los abordaré en esta primera etapa. Yo en esta primera etapa de mi venta de servicio estoy enfocada, digamos, como en empresas un poquito más chicas, a las cuales les puedo ayudar con algunas herramientas específicas. Ese otro tipo de consultoría en la que te metes en una empresa, les armas el área de marketing, por ahí a veces te toca hasta buscarle gente, no tienen diseñador, no tienen marketing, no usan herramientas, bueno, eso también es como algo más de largo aliento, digamos, ¿no? Yo a eso no lo puedo ganar como un proceso de 2, 4 meses, digamos, ¿está bien? Porque en general les va a llevar más tiempo, entonces no lo voy a poder cobrar, digamos. Okay. Mi pregunta iba porque yo también estoy trabajando en B2B, entonces este caso también me llamó la atención porque, bueno, creo que es como el primer caso que hablamos de B2B, me parece. Y bueno, y coincido con vos en que estoy tratando de buscar estas empresas que están menos desarrolladas en lo que yo hago, porque creo que es donde más valor tengo para aportar, pero con las que he tenido contacto, en general han sido empresas grandes, en donde yo, bueno, yo estoy en el área de comercio exterior, y las empresas suelen tener su área de comercio exterior, pero aún así, digamos, como que me han consultado, y por ahí siento como que me encuentro con un cliente que es como que, digo, está capacitado, o sea, son clientes que están capacitados o tienen la información técnica de algún lado más o menos, no es nuevo lo que yo tengo para ofrecer, pero por algún motivo no lo hacen. Entonces, bueno, te preguntaba esto, si es que a vos te había pasado de encontrarte con empresas que tal vez ya tienen su área de marketing, pero así todo decir, che, a pesar de esto, yo puedo aportar valor desde este lado. Lo que pasa es que, a ver, yo ahí para que vos lo tengas presente, ¿no? Sí, yo también caí en una de las empresas con las que yo tengo ahí de consultoría anual prácticamente, tienen jefe de venta, tienen analista de marketing, tienen un diseñador, tienen un área no muy grande, pero tienen un área, tienen 2 SDR, ¿está bien? Pero ¿qué sucede? De las ideas a la ejecución hay una distancia enorme. Entonces, por ahí tienen las ideas, pero después no las llevan a cabo. ¿Entendés? Entonces, yo creo que muchas veces el valor de uno que puede aportar de afuera es ayudarlos a justamente implementar todas esas ideas que tienen. Porque ¿sabes qué sensación tengo yo? Cuando son esos equipos así tan chicos, se los come la diaria. No tienen tiempo de pensar, no tienen tiempo de revisar herramientas, no tienen tiempo de planificar. Yo a una de esas empresas, por ejemplo, les enseñé a armar un presupuesto anual, una planificación anual de marketing.
por lo menos a tener un norte, digamos, de para dónde voy, qué estoy haciendo, digamos, ¿está bien? Porque bueno, lo que yo observaba es que están corriendo con el día a día, con el problemita del día a día, y no están viendo un poquito la película. Entonces, ayudarlos a construir esa película y a gestionar esa película me parece que es un valor interesante también a esto. ¿Sí? No sé si te suena, si te hace sentido, pero por lo menos a mí me ha pasado. Sí, me hace mucho sentido. Es más, yo por ahí pensaba que tal vez una parte del valor es el conocimiento, pero creo que lo que más uno tiene para aportar en este tipo de empresas es por ahí el ocuparse de. Sí. Entonces, me hace sentido esto que vos me decís, que sí, realmente por ahí estas empresas son grandes, pero así también la operativa es muy grande, puede que se los lleve puestos en el día a día. Bueno, yo por ejemplo soy una consultora muy particular, ¿no? Yo no quiero hacer nada operativo para los clientes. Lo tengo así como una norma puesta, pero a fuego lo tengo grabado. Porque yo ya posteé un montón de cosas, lo puedo hacer para mí, pero ya no hago más nada de esas cuestiones operativas para terceros. No lo quiero hacer, me niego, no quiero ser una agencia, nada. Y también, por ejemplo, con este cliente que te contaba, y lo dudé un montón, ¿viste? Porque también es un proceso re desordenado de consultoría. Pero a la larga fui descubriendo que justamente lo que él necesitaba, sobre todo, digamos, el jefe de ventas y marketing, él necesitaba que yo le tirara para arriba un poquito, ¿me entendés? O sea, que lo sacara de su operativo, que lo ayudara a tener una mirada un poquito más abarcativa, una mirada más de mediano plazo, porque si lo come la diaria, entonces, perdón, yo creo que eso que por ahí a lo mejor uno en su cabeza no lo jugaría como algo de tanto valor, resulta que es lo que más valoran los clientes. A mí, esa es mi experiencia con ese cliente en particular, ¿no? Genial, gracias, Flor. No, de nada. Buenísimo, Flor. Bueno, gracias, Flor, por compartirnos tu caso. Este feedback también, a Sabri también, o sea, a mí me parece que se relaciona mucho con lo que vos decías de tener, es eso que a vos te sirvió tanto de este proceso de decir, ok, tengo el espacio para hacer lo posible, es un poco lo mismo. En el fondo, quizás saben lo que tienen que hacer y ya tienen un equipo de comercio exterior, como con los que vos te reuniste, Sabri, pero nadie, por algún motivo, nadie lo está haciendo. Y muchas veces pasa eso, que uno deja que la diaria lo coma, que también es lo que nos puede pasar a nosotros como profesionales, y por eso estar años diciendo, bueno, en algún momento me voy a poner a hacer mi negocio. Entonces también llega un momento donde hay que tomar algún tipo de decisión para que las cosas cambien, porque si no, nunca van a cambiar. Y también acá, como un poco cerrando esta sesión, que la verdad que considero que estuvo muy buena, me llevo mucho a lo que vos decís, Flor, de la mayor competencia que tenemos siempre somos nosotros mismos. Normalmente ya sabemos lo que tenemos que hacer, pero por algún motivo lo retrasamos o no lo hacemos, y creo que a veces uno dice, es como, ok, ¿qué va a pasar si lo hago? ¿Con qué me voy a encontrar? Y con algo nuevo. ¿Qué pasa si capto mi primer cliente? Y mirá si después no soy tan bueno como pensaba. O sea, pasan tantas cosas por la mente de uno cuando nos exponemos a hacer algo nuevo, y yo creo que es una buena señal. O sea, estar haciendo cosas que nos dan miedo es una señal de que estamos creciendo, porque la otra es simplemente no hacerlo. Yo creo que siempre nos va a pasar a lo largo de toda nuestra carrera. La pregunta es si nos vamos a quedar con el primer desafío que se nos pone de frente o si vamos a seguir avanzando. Y si seguimos avanzando, al final después miramos para atrás y las cosas que antes nos parecían un mundo, ahora nos parecen chicas. Entonces, también yo me lo digo a mí, o sea, a mí me pasa constantemente, o sea, yo siento que estoy atravesando míos todo el tiempo. Pero bueno, de otra manera, o sea, la otra opción siempre es quedarse haciendo lo que uno ya sabe y lo que uno conoce. Pero bueno, La vida es eso que dijiste, exacto, la vida es estar permanentemente atravesando los propios miedos, ¿no? O yendo por delante de los propios miedos o de lo que nos desafía. exactamente. Y al final lo más importante es que yo estoy atravesando estos miedos por mí o por otro. Porque después en un trabajo en la zona de dependencia hay otros desafíos y uno la puede pasar mal también, pero ni siquiera es por algo que uno quiere. Entonces, yo los animo y me animo a mí también a hacer cosas que nos parezcan difíciles. A veces es como partámoslo en pasos más chiquitos. A mí me está costando hacer algo puntual, ok, ¿qué es lo mínimo que puedo hacer? ¿Cuáles son los 5 pasos? En vez de pensar en lo grande, pensar en lo más chico. Así que bueno, también me lo digo a mí. Juli se tiene que ir, igual ya terminamos la sesión. Muchas gracias a todos, espero que sigan haciendo cosas difíciles. Felicidades, Flor.
Muchas Y gracias. también felicidades, Gonza, que empezaste a cobrar algo que antes no lo cobrabas, así que eso también es un cambio de mentalidad muy importante. Y nos vemos el miércoles que viene. ¡Mua! Muchas gracias a